es momento que aprendamos de las personas morales. Es una personalidad jurídica, y para que aprendamos sobre personalidad son atributos como nombre, domicilio o atributos como el estado civil. Jurídica significa que se está ajustando al derecho. Entonces, es una personalidad jurídica conformada por personas físicas y morales como empresas, que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho. Hablar de entes significa que existen entidades públicas y privadas, instituciones con responsabilidad ante la ley. Entonces, son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal, sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Al hablar de capacidad jurídica, significa poder para ejercer la elección y el control en las decisiones sobre la vida de una persona. Si hablamos de un concepto sobre personas morales, podría decirles que las personas morales o civiles, llamadas también colectivas, son entidades jurídicas que, conformadas la reunión de varios individuos, gozan de una personalidad propia e independiente de los miembros que las componen y tienen por objeto la satisfacción de alguna necesidad pública. Ejemplo, alguna empresa donde van a poder adquirir ciertos beneficios. Cuando hablemos de personalidad jurídica, recordemos que es una capacidad que pueden adquirir bienes y contraer obligaciones y ejercer acciones ante un juez. Y también cuando hablemos de personas, significa que tienen un domicilio, un nombre, una capacidad y un patrimonio. Ejemplo como las sociedades o las fundaciones. Otro punto que podemos hablar ahora, entendamos como la naturaleza jurídica de las personas morales, que se refiere a las características de connotación, y vamos a explicar un poquito qué es connotación, que es el sentido que es más allá de lo literal, de lo más común que puedes ver, algo con mayor profundidad, un cierto origen. Entonces, como naturaleza jurídica nos referimos a las características de connotación, elementos esenciales y de existencia, así como el estado de la cuestión de un concepto, figura o institución, en este caso jurídicas. Un ejemplo podría ser como el matrimonio, el derecho de la familia, un contrato específico, un contrato de compra y venta. Cuando hablemos como de ejemplo el derecho de familia, pues de que se necesitan dos personas para contraer esa familia y ya es de un origen natural. O cuando hablemos de matrimonio, se necesitan dos personas, dos sujetos, dos personas en el cual puedan contraer dicho matrimonio, que da a cierto origen como una naturaleza jurídica. Cuando hablemos sobre las clasificaciones de las personas, ellas se clasifican de dos personas, de dos regímenes. Existe un régimen general, que son personas morales con fines de lucro, están buscando obtener ganancias, utilidades a cambio de un buen servicio producido o brindado, como las industrias comerciales, financieras y etcétera, hablemos así. Por lo general los encontramos como sociedades mercantiles, civiles, instituciones de crédito, seguros y fianzas, organismos con facultades autónomos que comercialicen bienes o servicios, entre otros. También son personas jurídicas con fines de lucro. Ejemplo, podríamos ver como las empresas unipersonales, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles o comerciales, las corporaciones. Ejemplo, podríamos poner como el Uber, la Pepsi, la Bimbo, ¿no? Que a través de personas que son personas morales, pero buscan obtener ciertas ganancias y una utilidad, ¿no? Produciendo con sus servicios. De ejemplo, si hablamos del ejemplo del Bimbo, pues vendiendo todos sus panes
poder obtener ciertas ganancias. Ahora, este tipo de personas también tiene ciertas obligaciones fiscales. Cuando hablamos de las personas morales de régimen general, uno de los puntos principales sería que se tienen que inscribir en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes. También la otra es de que deben de tramitar su firma electrónica y empezar a lo más pronto expedir facturas, contabilidad electrónica, pagar sus impuestos, presentar ante el SAT avisos de préstamos, presentar la declaración anual, realizar retenciones, presentar su declaración informativa. Bueno, por otra parte estaremos viendo lo que es el régimen con fines no lucrativos. Y bueno, este tipo de persona busca promover causas sociales y defender derechos de diferentes índoles, tales como la cultura, la salud, el deporte y la igualdad social, entre otros. Son personas jurídicas sin fines de lucro. Ejemplo, aquí vamos a encontrar como son las fundaciones, las asociaciones civiles, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales. Ejemplo, uno de los puede ser la Fundación Carlos Slim, ¿no? Que recauda ciertos fondos para poder apoyar a ciertas personas con extremadamente o de bajos recursos. Y este tipo de personas no busca obtener ciertas ganancias con lo que pretenden promover, sino que intentan tratar de una manera ya personal propia obtener ciertas ganancias, pero no en un aspecto monetario, en un aspecto más beneficioso como persona, como una parte de causa social. Bueno, la persona moral en el derecho mexicano está regulada por el artículo 25 del Código Civil Federal Mexicano en materia común y para toda la República, y reconoce como personas morales a la nación, a los estados y a los municipios, así como a los demás corporaciones de carácter público. También considera como personas morales a las sociedades civiles o mercantiles, a los sindicatos de trabajadores y asociaciones profesionales, a las cooperativas, a las mutualistas y además asociaciones que tengan fines lícitos. Recordando un poco lo que dice el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, explica que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad proteja esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Bueno, esto es lo que nos dice el artículo 25 sobre el crecimiento, que principalmente el Estado busca el crecimiento económico y promover la inversión y la generación tanto para las personas físicas y tanto para las personas morales. Por otra parte, también las personas morales tienen ciertos atributos. Uno, como el que es uno de los más principales, es el nombre, que es la denominación o razón social, como referencia de su actividad. Ejemplo, esto puede ser un nombre que invente la empresa, o es algo que relacione junto a lo que piensa en algún momento promover. Es un ejemplo. Si ellos piensan vender algo relacionado con, ejemplo, con las papas, bueno, entonces les van a poner papas Sabritas, ¿no? Eso es lo que va a ser su nombre y o su razón social, que sería como su marca. Por otra parte, deben de tener el domicilio y una única nacionalidad. Las personas morales creadas según las leyes mexicanas tienen domicilio en el territorio nacional, se consideran mexicanas. O sea, toda empresa
de origen o que su naturaleza sea aquí en la República, significa que es considerada mexicana, entonces es su naturaleza. Por otra parte, poseen patrimonio, se compone de todos los bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que posee la persona moral. Algo que tenemos que aclarar es que en este no se refiere al patrimonio de las personas físicas. Es muy independiente lo de las personas físicas a cuando ya nos reunimos ciertas personas para querer hacer una empresa como personas morales. No vamos a agarrar ciertos bienes y no se van a adjudicar ciertos bienes de una persona física. Es todo lo que van a poner las personas en la mesa para la creación, para la existencia de esa persona moral. Por otra parte, adquieren capacidad jurídica. Ya habíamos mencionado un poco sobre la capacidad jurídica. La persona moral está habilitada para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, y también poder contraer o adquirir ciertos bienes, sin olvidar que también tenemos tanto derechos y obligaciones. Es algo fundamental de las personas tanto morales y físicas. También por otra parte tienen la obligación de presentar su contabilidad electrónica ante el SAT. Eso es una pieza fundamental, ¿no? Que tenemos que presentar nuestra contabilidad, nuestras declaraciones ante el SAT en tiempo y forma. Y también se dividen en dos regímenes fiscales, uno que es el general y otro que es el régimen con fines no lucrativos. Que habemos de recordar que entonces el general, que es que una persona moral buscan ciertos beneficios de carácter público, a obtener ciertas ganancias e utilidades, ¿no? Y por otra parte, los fines no lucrativos son como las asociaciones, las fundaciones. Ejemplo, pusimos la Fundación Carlos Slim o la Fundación de los Niños con Causa. Bueno, hablando de fundaciones, la fundación es como una institución que son agrupaciones de carácter privado con una personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, con un objetivo de asistencia social con bienes de propiedad particular, ya que aporta a la fundación y se da de alta ante el SAT, ¿sí? Entonces, recordemos que esas instituciones, que son agrupaciones que poseen una capacidad jurídica, una personalidad jurídica y principalmente no tiene un propósito de lucro, no intenta obtener ganancias ni utilidades. Y vamos a finalizar con este punto también el registro, ¿no? Cómo se van a registrar estas personas morales, o cómo le vamos a hacer, o qué tienen que hacer. Principalmente, uno de los documentos principales es el CUR, tener un comprobante de domicilio, también tener una identificación oficial vigente, tener un poder notarial, que podría ser que en esa persona van a tener que poner un apoderado legal, y principalmente tener una copia certificada de la creación de la empresa en el registro público de la propiedad. Y esa persona, la que va a quedar como el apoderado legal, es la que va a estar haciéndose un poco más de cargo, o la que va a estar presentándose más comúnmente ante el SAT. Bueno, pues espero que les haya servido esto de personas morales, y no se les olvide suscribirse en Canal de Justicia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscríbete para que no te pierdas los demás videos de Canal de Justicia.